Mi hermano, continuamos con el tema de la unidad. Yo quiero cerrar ese tema porque es un tema que necesariamente, te decía, nos puede ocupar mucho más tiempo, pero quiero cerrarlo. Sin embargo, quiero presentar algunas definiciones para que entiendas lo que consiste la unidad bíblica y quiero cerrar donde no es posible decirlo en estas palabras, ¿no? Donde no es posible coincidir en la unidad entre aquellos que definitivamente, vaya, no se puede mantener una unidad, porque es posible no estar en unidad. Dios nos llama a la unidad, pero es posible, por algunas razones de las cuales voy a explicar, no es posible habitar en unidad. Y lo voy a explicar, yo sé que puede sonar un poco raro, pero déjenme me introduzco al tema. Yo te hablaba el domingo pasado de que es inevitable, ¿no?, que en medio de su pueblo haya desacuerdos. Yo sé que estuviste meditando en eso un poco, te decía que no es pecado. Yo no sé cuántos tuvieron desacuerdos por aquí en la semana. ¿Nadie? Bueno, yo sí los tuve. Hubo la necesidad de saber trabajar, cómo ordenarlos. Pero bueno, yo te decía que todos tenemos desacuerdos y por el simple hecho de tener desacuerdos, bueno, no significa que estemos ofendiendo a Dios. Nosotros sabemos la realidad de que Dios ha hecho uno a su pueblo con él y esa es la realidad en la que su pueblo tiene que buscar perseverar y tiene que actuar como ese pueblo santo que es. Se hablaba del verdadero problema en los desacuerdos, es cómo su pueblo resuelve esos desacuerdos. Y por la falta de temor, comprensión bíblica, falta de un sometimiento a las escrituras, bueno, se derivan en muchas cosas, ¿no? Divisiones, pleitos, iras, contiendas, un sinfín de obras de la carne, por lo cual este punto de la unidad, que debería ser algo visible en ti y en mí, en el momento que ocurren este tipo de obras, pues realmente no vienen siendo tan visibles. Al contrario, como dicen, brotan otro tipo de verdaderas formas, es decir, la realidad en la que habita ese pueblo, que es carnal. Um, la unidad bíblica, yo te decía, requiere pelear juntos, combatir, y no es precisamente con tu hermano, ¿eh? No, no es contra tu hermano, es pelear no por ver quién tiene la razón, es pelear por la unidad de la fe junto con tu hermano. Es decir, no buscar la razón, más bien quién tiene la razón, sino buscar juntos que en medio de ese desacuerdo juntos puedan, obviamente, exaltar la palabra, la preeminencia de la palabra, la gloria de Dios, el evangelio. Y fíjate en esa palabra que te voy a decir, dando evidencia de lo que en verdad son. Somos hechura de Dios, amén. Y bueno, esos puntos son los que tocamos el domingo anterior. Déjame concluir el tema de la unidad, pero hay dos puntos que yo quiero recordarte, que necesito tocar, vaya, y los voy a tocar una vez terminando el tema de la unidad. Es cuáles son las características de un colaborador de Cristo. Fíjate esta palabra, en la perspectiva de Pablo a los Corintios, lo vamos a ver. Vamos a ver a los Corintios, a los Efesios, a los Romanos, los peligros que enfrentamos, que enfrentamos de colaborar en nuestros términos. Evidentemente enfrentamos peligros y amonestaciones, exhortos, que Pablo incluso va a hacer a la iglesia y a nosotros mismos. Yo te decía, quiero darte una definición primero de lo que es la unidad, para poder concluir con esto. Yo quiero exponerte por qué no es posible también muchas veces no estar en unidad o permanecer en unidad con alguien que dice ser tu hermano. Esto puede sonar fuerte, pero déjame me introduzco en lo primero, definiciones. ¿Cómo definimos entonces qué es la unidad? Te lo explico primero en una definición personal, te voy a ir dando otras definiciones, pero yo te decía, por todo lo que hemos analizado, hablamos de una condición, de un estado que Dios hizo posible para ti y para mí. Dios lo hizo posible para ti y para mí. Tal así existe que debemos luchar por ella. Esa unidad existe precisamente porque Dios demanda que tú y yo luchemos por ella. Si no, no nos pidiera que lucháramos por ella. No sé si entiendes el punto. Pero Dios nos está pidiendo que perseveremos en ella porque te la dio precisamente para que tú perseveres en ella. Entonces hablamos de una condición, un estado que proviene de Dios para nosotros, es un diseño de Dios para cada uno de nosotros que hemos dicho, si en verdad, como Pablo se lo dice a los Efesios, una interesante forma, ¿no?, de exponerle, si en verdad han recibido el Evangelio de Cristo, para que lo disfruten.
La unidad es ese estado en la que su pueblo disfruta si en verdad ha creído en lo que Dios ha hecho por su pueblo, que es uno, porque somos un pueblo en Cristo, un cuerpo espiritual, uno con Cristo. Y lo que ya es, pero que será de otra manera más, puedo decirlo así, mejor, si se puede llamar, cuando estemos en la presencia de Dios, evidentemente nos hace entender que ese cuerpo está esforzándose por esa unidad. Es decir, ya somos uno con Cristo, estamos unidos como pueblo, pero esto evidentemente va a ser mucho mejor en la presencia de Cristo. Entonces, la unidad es ese estado posible en Cristo al estar, fíjate bien con esta definición, en dependencia de su espíritu. Porque estar en dependencia de su espíritu es estar en la obediencia de su palabra, es tener un temor reverente a lo que Dios dice, y lo vamos a analizar en la perspectiva del autor del libro de Hechos 9:31, que por cierto yo he venido diciendo Hebreos, perdónenme si por ahí me escucharon haber dicho Hebreos 9:31, es Hechos 9:31, pero esa realidad, hermano, es un estado que es posible cuando lo practicamos en esa perspectiva del autor de Hechos, de Lucas, perdón, Hechos 9:31. La unidad no tiene que ver con lo que yo hago, te decía, sino con lo que Él hace a través de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no es algo natural, sino algo sobrenatural. Me gusta cómo lo define Christopher Shaw. No es algo natural la unidad. La unidad es algo sobrenatural. Y estoy hablando de la unidad de Cristo, obviamente, que Cristo provee a su cuerpo. Por eso es que no es algo natural, sino algo sobrenatural. Pero Él lo hace perfecto en nosotros. Y acuérdate con esta definición de la unidad bíblica, es un estado que me posiciona. Pero fíjate, para que activamente perseveremos como un pueblo santo para luchar por ella. Su palabra mora en nosotros, demostremos entonces con conducta, con pensamiento, con temor, buscando edificar juntos que en verdad somos un pueblo y que en verdad nosotros estamos deseosos de conocerle, deseosos de habitar en esa unidad en la cual Dios ha preparado para nosotros. Y la garantía de esa perfecta unidad es la esencia de Dios, su palabra, hermanos, en nosotros, lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Y te lo vuelvo a decir nuevamente, Dios es uno y su pueblo con Él es uno, y su pueblo obviamente por lo mismo al ser santo y vivir en esa verdad, lo hace habitar en ese diseño que Él diseñó, valga la redundancia, diseñó para nosotros. La unidad, para que disfrutemos, nos santifiquemos y que obviamente al verse amenazado, por decir así, la unidad entre el pueblo de Dios, pues nosotros tengamos la madurez suficiente para poder luchar por la unidad de la fe. La unidad no es lo que percibimos o lo que sentimos. Actualmente es muy común ahorita ver muchos comentarios que dicen, oh, siento el espíritu de la Navidad, ¿verdad? No sé si han escuchado eso. Y bueno, la manera en la que ellos llevan ese comentario es a un tipo de unidad, si se puede decir de alguna manera, donde abundan las risas, la colocación del arbolito, foquitos, bla, 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 la comida y el alimento. Pero la unidad va mucho más allá de ese tipo de cosas, hermano. La unidad para nosotros no es el arbolito, no es la comida, es Cristo mismo, es esa luz del Evangelio, su alimento, su palabra, la que nos permite habitar en esa unidad y por la cual tú y yo estamos luchando. Déjame te doy, con esto que te acabo de decir, una definición del autor de un libro que me gusta mucho, La búsqueda de Dios, A.W. Tozer. Me gusta mucho porque nos pasa, de todo esto que te acabo de decir, nos pasa de mi posicionamiento en Cristo a vivir una vida activa en la verdad que yo conozco. Es decir, fíjate lo que dice, estamos en la presencia posicionalmente, la presencia de Dios obviamente, pero nada se menciona acerca de la necesidad de estar en esa presencia experimentalmente. ¿Sí lo entendieron? O sea, estoy posicionalmente, pero yo necesito, es lo que está diciendo en ese sentido A.W. Tozer, necesito que tú entiendas que el punto es que vivamos, pero en esa verdad experimental. ¿Y cómo sucede esa verdad experimental o esa presencia experimental? Precisamente cuando la unidad se ve amenazada. No solamente la unidad, sino cuando muchas cosas puedan poner en evidencia o puedan hacernos pensar de una manera indigna del Evangelio o querer tomar decisiones que no son correctas. Pero en pocas palabras refiere
a la posición que tú y yo tenemos como creyentes y que debemos buscar vivir experimentalmente, practicando el Evangelio, hermanos. Nada más. Y yo te recuerdo lo que dice Efesios 2:10. Nuestra posición, ¿te acuerdas que lo hablábamos? ¿Cuál es? Hechura de Dios, creados en Él. Eso no es un halago nada más. Son palabras para que nosotros que somos pueblo de Dios, a la par de saber nuestra posición, estemos determinados a experimentar esa verdad poniéndola por práctica. Y la manera en la que tú y yo la vamos a poner por práctica es que esa fe sea desafiada. ¿Cómo? Necesariamente habiendo muchas veces pruebas, luchas, desacuerdos. Y eso que nosotros podamos demostrar, podamos organizarnos, podamos resolver un desacuerdo con nuestros hermanos, hará que demostremos o validemos la verdadera piedad que existe en nuestros corazones. Si es que en verdad, como dice Efesios 4:21, su Espíritu Santo hace morada en mí. Si es que en verdad yo estoy comprometido por luchar por la verdad del Evangelio, si es que en verdad yo estoy luchando por la unidad de la fe con el pueblo de Dios. Otra definición, Geoffrey Bromley, comentarista, muy interesante esta definición, que hace mucha relación a lo que dijo A.W. Tozer. Es necesario que haya una búsqueda activa de la unidad práctica. Un poco más entendible, ¿verdad? Es necesario que haya una búsqueda activa de la unidad práctica, pero solo en base a la unidad ya dada. Esto es bien interesante porque la unidad, te vuelvo a decir, ya la tienes, ya la posees, tú eres uno con Cristo, somos uno, pero tú tienes que estar practicando esa unidad todos los días y cada vez que obviamente se vea desafiada. Por lo tanto, dice, con un completo mirar a Cristo y una mayor sujeción a su Espíritu. ¿Cómo vamos a luchar por la unidad de la fe? Mirando a Cristo. ¿Cómo lo vamos a mirar si no es a través de su palabra? También sujetándonos obviamente a su palabra. La unidad es tan real, hermano. Y te lo decía hace un momentito. Y por la misma razón que es real, necesitamos vivir experimentalmente en esa verdad. Déjame te doy ahora una definición, pero en lo que yo encontré como una especie de definición y práctica en el libro de los Hechos. Lo leímos anteriormente, por eso no te voy a pedir que lo leas conmigo, pero sí te voy a pedir que lo escuches para que veas cómo esta verdad de lo que ocurrió en ese pueblo fue posible por las razones en las que el pueblo se ocupó para poder vivir de la unidad, más bien vivir en la unidad. Si tú recuerdas, yo leí el capítulo 4, 32, 35 del libro de Hechos, expuesto por Lucas, escrito. Y dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? ¡Wow! Un mismo sentir, un mismo espíritu. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre ellos. No había necesitado, permítame parafrasear, porque todos los que poseían tierras o cosas, las vendían y las ponían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies del Evangelio, de los apóstoles y lo distribuían según la necesidad. Eso es Hechos 4, 32 al 35. Ahora fíjate cómo es que este pueblo pudo participar de esa unidad, viéndolo en el capítulo 9, versículo 31. O sea, esa realidad que vimos en Hechos 4, 32, 31 en adelante, es real porque tú te das cuenta que la iglesia estaba activa, estaba experimentalmente ocupada, poniendo por obra lo que Dios desea para su iglesia. Hechos 9:31 lo dice. Entre tanto, y ese entre tanto es bien interesante, la iglesia gozaba de paz, similar a la unidad. La pregunta volvería a ser ¿por qué, no? La iglesia gozaba de paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y fíjate, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Las razones por las que esa iglesia podía crecer en unidad y se fortalecía en el Espíritu y dependía únicamente de la misma presencia de Dios para poder exponer todos los frutos del Espíritu y que esa iglesia se viera verdaderamente como una iglesia bíblica, es porque esa iglesia, hermano, se edificaba mutuamente. Porque andaban, te vuelvo a decir, en el temor del Señor. Porque la dependencia de su Espíritu, ellos estaban en dependencia del Espíritu Santo.
dependían, y eso producía en ellos crecimiento. Yo no te estoy llevando a detalles más internos del tema, pero recuerda nada más lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pablo estaba a punto de ser convertido en ese momento, pero la iglesia estaba siendo desolada, dice el Escritor. Estaba haciendo una persecución terrible. Y esa iglesia, a pesar de todo, y ahorita lo hablaba con un hermano, gozaba de paz. ¿Cómo es eso posible? Así que la unidad, gracias a Dios, es posible. Amén. La unidad en medio de su pueblo es posible. Nosotros, hermanos, no somos el antidiseño de Dios para no hacer lo que Dios dice. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, portadores de la verdad, está prohibido que nosotros digamos frases como estas. Es que no puedo ser paciente con mi hermano. No tengo esa virtud. No, hermanos, es que no eres paciente porque no estás dispuesto a ser paciente. No estás dispuesto a luchar. Es que nadie aguanta su mal carácter. Es flojo, es tímido. No, hermanos, no te quieres esforzar por ayudar al débil en la fe. Animarlo, exhortarlo. Es que no lo aguanto, no lo puedo perdonar, me ofendió. Hay un tema que no me va a dejar avanzar en esto, pero está en el capítulo 6 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y habla de la ofensa. Y lo que estoy diciéndote en este punto es, hermanos, no es que no quieras perdonarlo, no es que no quieras perdonar la ofensa, es que no estás dispuesto, porque Dios ya te capacitó para pasar por alto la ofensa. Porque estás pensando muchas veces más en tu ofensa que en lo que Dios dice. Pero vuelvo, insisto, necesitamos pasar de esa forma en la que conocemos el Evangelio de manera posicional, sabiendo quiénes somos en Cristo, a pasar a una forma en la que entendamos el Evangelio, pero también experimentalmente. Esa es la realidad. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos posicionados solamente en esa bonita frase. Hechura de Dios, pueblo de Dios, o como dijo Pedro, pueblo santo, nación adquirida, real sacerdocio. Sí, hermanos, ¿y eso a dónde te va a llevar? Bueno, pues por lo que, como dice mi pastor, pues que se note, que sea evidente entre nosotros. Que busquemos articuladamente luchar por la unidad de la fe. Que verdaderamente podamos decir que estamos posicionados en esa verdad, pero al mismo tiempo ocupados, como decía W. Tozer, experimentalmente para que cuando se presenten ese tipo de casos, tú y yo podamos luchar por la unidad de la fe. Porque esa es la unidad de la fe. La verdadera unidad de la fe es la que combate al lado, junto con tu hermano, para que el Evangelio sea glorificado en medio de algo que amenaza. No amenaza el Evangelio, amenaza a nosotros, porque la unidad ya te fue dado, pero amenaza en ese momento la unidad. ¿Cuál es esa forma bíblica en la que no podemos perseverar juntos en la unidad, hermano? ¿Cuál podría ser? Es decir, hay razones, hay formas en las que tú y yo yo espero ese no sea el caso, obviamente, pero sí me ha tocado en otros lugares tener que yo simplemente alejarme de esa persona, porque no puedo compartir yo con él esa misma fe, esa unidad, ni perseverar, ni luchar con él en la fe que Dios nos ha dado, por una simple y sencilla razón, hermano. Cuando tu enseñanza contradice la autoridad de su palabra, ahí yo no puedo estar en unidad contigo. Si tu enseñanza transgrede las doctrinas cardinales, las doctrinas que son eje de la verdad de Cristo, la santidad, una santidad que nos libera, no que nos da un libertinaje, yo no puedo pertenecer, más bien habitar en unidad contigo. Si tú niegas que Jesús es Dios, yo no puedo ser uno contigo. O si tú crees que Él vino, pero no vino como hombre, tampoco puedo ser o permanecer en unidad contigo. Si tú niegas la bendita Trinidad y pones miles de argumentos, yo no puedo mantenerme en unidad contigo. Si tú argumentas que la salvación no solamente está en Cristo, como si fuéramos ¿cómo dicen? Pelagios, ¿no? El pelagianismo. Yo no puedo permanecer en unidad contigo. El pastorado femenino, no, yo no puedo permanecer en unidad contigo. El pastorado femenino, lo que quise decir. ¿Por qué? Porque son doctrinas cardinales enseñadas bíblicamente, en donde simplemente por ese tipo de cosas yo no me puedo acercar contigo y luchar contigo en la unidad de la fe. Y eso no significa que voy a estar enemistado, simplemente me voy a alejar. Yo por esas razones no puedo estar
en unidad con alguien que dice ser mi hermano si niega estas verdades. Y como dijo Martín Lutero, es mejor estar separados por la verdad que unidos por el engaño. Así es. Es mejor estar separados por la verdad que unidos por el engaño. Hermanos, todas estas definiciones y esta realidad de la unidad en la que tú y yo habitamos, Pablo nos las enseña para que tú y yo como iglesia avancemos. Caminemos mirando a Cristo, caminemos mirando el Evangelio, caminemos animándonos. Pero me gusta mucho cómo lo concluye y con esto voy a terminar. Y si me quieres acompañar, adelante. Estoy en el capítulo 4 del libro de la carta de Pablo a los Efesios, versículos 14 al 32. Efesios 4, 14 al 32. Porque dice algo que a mí ¿cuál es la palabra? Me anima porque me hace pensar que a veces actúo inmaduramente y por estas razones por las cuales que yo he comprendido de Cristo y me han sido reveladas, yo necesito esforzarme para no vivir de esta misma manera. Porque una vida comprometida con el Evangelio me va a alejar de esta situación que Pablo está pidiendo a la iglesia de Éfeso. Efesios 4:14. Entonces ya no seremos, ¿qué cosa? Niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Estoy en la nueva Biblia de las Américas. Esto es lo que Pablo no quiere ver. Te lo voy a leer y no voy a entrar en detalles, pero analízalo. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos todos en todos los aspectos en aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Amén. Efesios 4, 14 al 32, versículo 16. En quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Subraya eso. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza en su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así, no han aprendido a Cristo de esta manera. Versículo 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la vida que hay en Cristo Jesús, que en cuanto a la en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. Versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual es semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad en la verdad. Por lo tanto es precioso. Dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Da una serie más a partir de ahí de enseñanzas, Pablo, pero el versículo 32 termina de la siguiente manera. Sean más bien amables unos con otros. Versículo 32, estoy ya para terminar. Misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, esta es la realidad. Y es a este punto al que nos desea llevar el Señor, su palabra. Una vida verdaderamente práctica en la unidad y una vida que evidentemente nos aleje de vivir siendo como niños espiritualmente. Llevados por las olas, llevados por todo tipo de doctrina, sino más bien arraigados en la verdad de su palabra, en unidad otra vez, luchando otra vez en unidad para que su pueblo crezca, se fortalezca en dirección y en dependencia de su espíritu. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque esta es una realidad que tú nos has pedido y nos las has pedido tal cual porque podemos llevarla a cabo porque tú nos has capacitado para ello. Señor, la unidad sin duda es un desafío, Dios, pero también es una oportunidad. Y lo vemos como una oportunidad sabiendo de que es ahí donde florece verdaderamente esa realidad en la que tú y yo
si genuinamente hemos sido enseñados por tu palabra, florecerá. Yo deseo que cada uno de nosotros podamos ser muy introspectivos en esto y que dado el momento, dado las circunstancias, podamos siempre mirar con cuidado tu palabra, pero al mismo tiempo no solamente ser posicionados, sino llevados a poner por práctica lo que tú nos enseñas en esto. Gracias por esta verdad, gracias por el Evangelio, gracias Señor, porque lo sigues haciendo en nosotros para el crecimiento de tu iglesia, para el fortalecimiento, Dios, de tu palabra, la edificación de cada uno de nosotros, pero sobre todo la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.